Ella caminó directo hacia la recepción, arrastrando su maleta detrás de sí. Ni siquiera volteó a los lados. Había venido por una sola razón. La recepcionista apenas levantó la mirada. Sus ojos recorrieron la chaqueta sencilla de la mujer, el asa gastada de la maleta, la ausencia de marcas de diseñador. Y, así nada más, su sonrisa desapareció. ¿Sí? Preguntó la recepcionista, con voz plana. Tengo una reservación, respondió la mujer suavemente. Su acento era ligero, pero notorio. Hablaba en japonés. La recepcionista parpadeó, fingiendo no escuchar. Perdón, ¿inglés? La mujer repitió en japonés, esta vez más despacio. La recepcionista soltó una risita, de esas que da la gente cuando cree ser mejor que tú. Se inclinó hacia su compañera y susurró, lo bastante alto para que se escuchara en el lobby. ¿Sabes qué está diciendo? Yo no. Un hombre que esperaba cerca se rió por lo bajo. Dos huéspedes que tomaban café voltearon a mirar. ¿A nombre de quién está? Preguntó la recepcionista bruscamente, pronunciando cada palabra como si hablara con una niña. La mujer metió la mano en su bolso, sacó su pasaporte y lo colocó con cuidado sobre el mostrador. La recepcionista le echó un vistazo, suspiró y empezó a teclear en la computadora. Lento, dramático. Su expresión cambió. Volteó a ver a la mujer otra vez, con un aire casi sospechoso. Después de unos segundos dejó de escribir. No encuentro su reservación. La mujer dijo algo en japonés, con un tono tranquilo pero firme. La recepcionista ladeó la cabeza, forzando una sonrisa. Luego se inclinó hacia adelante y, bajando la voz como para hacerlo personal, soltó. Tal vez debería buscar algo más barato. El gerente se acercó y murmuró lo bastante fuerte para que todos escucharan. ¿Acaso habla inglés? No era una pregunta real. Era un insulto disfrazado de curiosidad. Un par de huéspedes soltaron risitas en sus tazas de café. Un hombre negó con la cabeza, como si acabara de presenciar algo patético. La mujer japonesa no se inmutó. Su rostro era ilegible. Calma, serenidad, como si ya hubiera escuchado cosas peores. Volvió a hablar en japonés, con paciencia, como esperando que alguien hiciera el esfuerzo de entender. Pero el gerente solo la miró, parpadeando despacio, dejando que el silencio se alargara. Finalmente, se volvió hacia la recepcionista. ¿Le entendiste algo? La recepcionista negó. Ni idea. Seguro ni reservación tiene. La mujer sacó su teléfono, tecleó unas veces y lo levantó para mostrarlo. Su reservación aparecía claramente en pantalla. Señaló el número de confirmación. El gerente ni se molestó en leerlo. Soltó una risita nasal, la típica de buen intento. Luego murmuró, sí, esto no va a ningún lado. Hizo un gesto hacia alguien al otro lado del lobby. Oye, ven tantito. El rodar de ojos no era para ella, era para el público. Porque, en su mente, todos estaban en la misma broma, y ella era el chiste. A unos pasos, una camarista afrodescendiente empujaba su carrito de limpieza. No prestaba mucha atención, hasta que escuchó una palabra, luego otra, y otra. Se quedó quieta un instante. Eso no era palabrería sin sentido. Era japonés. Giró apenas la cabeza para mirar a la mujer en el mostrador. Escuchó otra vez, dejando que las sílabas le recorrieran la mente. El acento, la forma de hablar, perfecto, natural. Y entendía cada palabra. La mano de la camarista se apretó en el asa del carrito. No tienen idea de con quién están hablando. La recepcionista seguía con su sonrisita burlona. El gerente, con su aire de superioridad. La voz de la mujer se mantenía tranquila, pero había algo en su tono, autoridad, seguridad, algo que no proviene de alguien pidiendo una habitación barata. La camarista ya estaba traduciendo mentalmente. Tengo una reservación para la suite presidencial, pagada en su totalidad, a cuenta de mi empresa. Casi se ríe en voz alta. Suite presidencial, cuenta corporativa. Y estos dos payasos tratándola como si se hubiera colado desde la calle. Los huéspedes en el lobby seguían mirando, como si fuera una telenovela barata en vivo. Nadie en esa sala, excepto ella, tenía la menor idea del poder que estaba parado frente a ese mostrador. El pulso de la camarista se aceleró. Esto podía traer problemas, pero también podía ser divertido. Apretó más fuerte el carrito. ¿Se quedaba al margen o lanzaba una bomba verbal en medio de este circo de soberbia? Entrecerró los ojos. Decisión tomada.
El gerente soltó una carcajada tan fuerte que todo el lobby volteó a verlo. Ese tipo de risa que no es por gracia, sino para humillar. Se apoyó con un brazo en el mostrador y negó con la cabeza. «Esto es ridículo», dijo, lo bastante alto para que medio piso lo escuchara. «Está fingiendo. No hay reservación, ni pago. Solo una historia inventada y un celular con un número al azar». La recepcionista se rió por lo bajo. Un hombre de traje, junto a la máquina de café, sonrió como si le hubieran dado la razón en algo. Una mujer en la fila cruzó los brazos y miró a la japonesa con lástima. Pero no todos estaban disfrutando el espectáculo. Una madre sentada con su hijo adolescente frunció el ceño, incómoda. Un hombre mayor, esperando su llave, apartó la vista, como si la escena fuera demasiado baja para él. La japonesa no reaccionó. Simplemente permaneció ahí, con la misma expresión imperturbable, como si ya hubiera lidiado antes con ese tipo de arrogancia. El gerente se enderezó, acomodándose la corbata. «Pues, hasta que pueda demostrar lo contrario, no podemos ayudarle». Eso fue la gota que derramó el vaso. A unos pasos, la camarista sintió como se le tensaba la mandíbula. Ya había visto suficiente. En ese momento, dejó la mopa en el piso. No se molestó en recogerla. Caminó directo hacia el mostrador. El gerente la vio y frunció el ceño. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, molesto. «Sí», respondió ella, sin apartar la vista de la japonesa. Y entonces, en perfecto japonés, le dijo: «¿Necesita ayuda? Entiendo todo lo que ha estado diciendo». Los ojos de la mujer se abrieron de inmediato. Un alivio visible le cruzó el rostro. Por fin, alguien la entendía. Asintió rápido, hablando en un torrente de japonés. La camarista la escuchó sin interrumpir, entendiendo cada palabra. Luego, se volvió hacia el gerente. Su voz era firme, medida. «Dice que tiene reservación para la suite presidencial, pagada en su totalidad, a cuenta de su empresa. Ya le mostró el número de confirmación 2 veces». El lobby se quedó en silencio. Hasta la recepcionista dejó de teclear. La sonrisa del gerente se desdibujó por primera vez. Abrió la boca, como buscando una excusa antes de que el silencio se lo tragara. «También dice», continuó la camarista, «que llegó temprano porque tiene reuniones importantes con los socios corporativos de su hotel esta semana». El hombre de traje junto a la cafetera se irguió. La madre con el adolescente lo miró, levantando las cejas. El gerente se quedó congelado, parpadeando como si la camarista le hubiera volteado el juego por completo. Y entonces la mujer dijo algo que hizo que las cejas de la camarista se arquearan todavía más. No era solo una huésped. Era la persona más rica en toda la sala. La camarista respiró hondo y miró directo al gerente. «Dice que es una inversionista multimillonaria», tradujo con voz firme. «Tiene acciones en varias empresas, incluyendo algunas que trabajan directamente con los socios corporativos de este hotel». La japonesa volvió a hablar, sus palabras precisas y seguras. La camarista no suavizó ni una sola sílaba. «Dice que está aquí para una serie de reuniones de negocios esta semana. Reuniones de alto nivel con ejecutivos que también estarán hospedados aquí». Un murmullo recorrió el lobby. El hombre de traje dejó de fingir que no escuchaba. Las manos de la recepcionista se congelaron sobre el teclado. La expresión del gerente cambió apenas. Un leve tic en la comisura de la boca, un ligero alzamiento de cejas. Por un momento, parecía que por fin lo estaba entendiendo. Pero el orgullo es cosa peligrosa. Y el suyo seguía estorbando. El movimiento lógico habría sido disculparse, darle la bienvenida como se merece, quizás hasta ofrecerle una mejora de habitación. Pero en vez de eso, el gerente se recargó hacia atrás, cruzó los brazos y dio un encogimiento de hombros con desprecio. Ahí fue cuando cometió su peor error. El gerente carraspeó, forzando una sonrisa fina. «Bueno», dijo, alargando la palabra, «eso nos lo hubieras dicho antes». La frase cayó en el aire como un mal chiste que nadie quiere reclamar. Las cejas de la camarista se dispararon hacia arriba. ¿Decírselo antes? Ya se los había dicho. 2 veces. En japonés. Con pruebas. Simplemente no habían querido escuchar. Un murmullo bajo recorrió el lobby. 2 hombres en la fila se miraron entre sí. «Eso no es culpa de ella», susurró uno. Una mujer en la esquina negó despacio con la cabeza, visiblemente decepcionada. La japonesa permaneció en silencio, su calma casi inquietante. Pero la camarista podía sentir el cambio, la ira silenciosa justo debajo de esa fachada educada.
El gerente intentó seguir hablando, como si entre más palabras dijera, más creíble sería su versión. Mira, estamos ocupados. Tenemos protocolos. Si no puedes comunicarte bien. La camarista se acercó un poco más a la japonesa, lo suficiente para que cualquiera que mirara supiera de qué lado estaba. Cruzaron una mirada. Un intercambio silencioso. Yo te respaldo. El gerente lo notó, apretando la mandíbula, pero siguió, ajeno a lo ridículo que sonaba. Seguía convencido de que este era su escenario y él tenía el control. No tenía idea de que su tiempo en el centro de atención estaba por terminar. Entonces, la camarista decidió que no iba a dejarlo pasar. Por primera vez, alguien más estaba dando órdenes en ese lobby, y no era el gerente. La camarista dio un paso al frente, su voz firme y deliberada. Le habló directamente a la japonesa en un fluido y seguro japonés, repitiendo cada palabra que se había dicho hasta ahora, sin filtros, sin endulzar nada. La mujer escuchó, sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras la camarista imitaba el tono burlón de la recepcionista, los comentarios despectivos del gerente y la carcajada que había atraído la atención de todo el lobby. El gerente se movió incómodo. Oye, no es necesario que... La camarista lo interrumpió sin siquiera mirarlo. Siguió hablando en japonés, repitiendo las ofensas con las mismas palabras y énfasis que habían usado. Quería que la mujer supiera exactamente cómo la habían tratado desde el primer segundo que puso un pie allí. Algunos presentes soltaron un suspiro ahogado. Un hombre se inclinó hacia su amigo. Le está contando todo, murmuró. Los dedos de la japonesa se apretaron sobre el asa de su maleta. Asintió una vez, rápido, y respondió en un breve estallido de japonés. La camarista no perdió el ritmo. Se volvió hacia el gerente, traduciendo con precisión. Dice que ahora entiende perfectamente cómo trata su hotel a los huéspedes. La sonrisa educada de la mujer empezó a desvanecerse. La voz de la japonesa bajó a un tono que cargaba peso. Habló despacio, claramente, asegurándose de que la camarista captara cada sílaba. La camarista escuchó, asintiendo apenas, sabiendo que aquello iba a caer como bomba. Cuando terminó, la camarista se volvió hacia el gerente. Dice lo siguiente, empezó, su voz resonando por todo el lobby. O la tratan con el respeto que merece, o trasladará toda su conferencia, cada ejecutivo, cada reserva, cada evento, al hotel de la competencia, justo enfrente. El murmullo en el lobby se convirtió en conversación abierta. Un hombre en la esquina murmuró. ¿Conferencia? La recepcionista parpadeó rápidamente, mirando al gerente como queriendo desaparecer. También dice, continuó la camarista, que su empresa gasta lo suficiente como para llenar la suite presidencial y el salón de banquetes por una semana, y que llevará todo ese dinero a otro lugar. Y se asegurará de que la oficina corporativa sepa por qué. La sonrisa del gerente se derrumbó. Sus labios se apretaron, el color huyendo de su rostro. Algunos huéspedes se inclinaron hacia adelante, esperando su respuesta. Abrió la boca, la cerró de nuevo, y miró alrededor como buscando respaldo. No llegó ninguno. La camarista estaba erguida, brazos relajados a los lados, pero con una presencia repentinamente imponente. La japonesa no se movía, no parpadeaba. Solo esperaba. El gerente tragó saliva. Fue entonces cuando entró el director del hotel. El jefe del jefe estaba ahí, y no se veía nada contento. El director cruzó el lobby hacia la recepción, escaneando la escena con la mirada. La charla en la sala se apagó al instante. Ni siquiera saludó al gerente. ¿Qué está pasando?, preguntó, con voz baja pero afilada. Antes de que el gerente pudiera hablar, la camarista se adelantó. Señor, esta huésped tiene una reservación confirmada para la suite presidencial, pagada en su totalidad. Está aquí para una conferencia importante con socios corporativos, y ha sido irrespetada desde el momento en que llegó. Sin perder un segundo, lo repitió en perfecto japonés para la mujer, asegurándose de que ambas partes entendieran exactamente lo que se decía. Los ojos del director se estrecharon mientras las miraba a ambas. No pidió más detalles. No los necesitaba. La tensión en la sala decía suficiente. «¿Me estás diciendo», dijo despacio, «que hemos insultado a una huésped VIP y a una socia corporativa?» La camarista asintió una vez. La japonesa también. Hubo una larga pausa. La mandíbula del director se tensó. Su mirada se clavó en el gerente, que de pronto parecía muy pequeño detrás del mostrador. Y entonces, frente a todos, se volvió hacia él. No levantó la voz. No hacía falta.
Pide una disculpa, ordenó. La palabra flotó como una orden imposible de discutir. El gerente dudó, mirando de reojo al pequeño público en el lobby. Odiaba cada segundo de aquello. Pero la mirada del director no cedió. Por fin, el gerente se volvió hacia la japonesa. Sus labios se movieron en algo que tal vez quería ser una sonrisa, pero era demasiado forzada. Lamento el malentendido, murmuró. La ceja de la camarista se arqueó. ¿Malentendido? ¿Así lo llamaba? El tono del director se endureció. No, así no. Dilo en serio. La mandíbula del gerente se apretó. Tomó aire y esta vez habló más fuerte. Me disculpo por la forma en que fue tratada. No debieron hablarle de esa manera. Fue poco profesional y una falta de respeto. La camarista tradujo cada palabra a japonés, su voz clara y firme. Sentía el peso del momento. Ella era el puente que lo hacía posible. Luego el director se volvió hacia ella. «Y tú», dijo, «también mereces una disculpa». El gerente miró a la camarista. Por un instante, parecía que las palabras lo iban a ahogar, pero al final las forzó a salir. «Perdón por hablarte de forma despectiva». La camarista no sonrió. Simplemente asintió una vez, erguida, con una presencia sólida. Era una victoria, pero no había terminado, porque la japonesa aún no había dicho su última palabra. A veces, el poder está escondido a plena vista. La mujer japonesa esperó a que el murmullo del lobby se calmara antes de volver a hablar. Su tono era sereno, deliberado, cada palabra elegida con precisión. La camarista se inclinó para escuchar con atención y luego se volvió hacia el director. «Dice que no es solo una huésped», tradujo. «Es accionista de esta cadena hotelera». Las cejas del director se movieron levemente hacia arriba. El lobby quedó completamente en silencio. La mujer continuó en japonés, su voz pareja pero cargada de una autoridad silenciosa. La camarista no la suavizó. «Dice que informará de este incidente directamente a la junta directiva. Conoce personalmente a varios miembros y se asegurará de que sepan exactamente cómo su personal trata a los accionistas VIP». Algunos huéspedes al fondo se miraron entre sí. Uno susurró: «¿Accionista?», como si la palabra en sí tuviera peso. El gerente tragó saliva, pero ya no era su pelea. El director estaba al mando ahora. La mujer terminó su declaración con una frase breve en japonés. La camarista la entregó sin titubeos. «Dice que también reconsiderará la relación a largo plazo de su empresa con sus hoteles, dependiendo de cómo se maneje esto hoy». El rostro del director perdió todo el color. Era como si alguien hubiera encendido un interruptor. El mismo gerente que minutos antes se había burlado y puesto los ojos en blanco, ahora estaba sonriendo de oreja a oreja. «Queremos ofrecerle una mejora de cortesía», dijo rápido. «Acceso total a nuestro salón VIP, servicios de spa y, si lo desea, un mayordomo personal durante toda su estancia». Las palabras salían apresuradas, desesperadas por remendar el daño. Pero todos en el lobby sabían que no era amabilidad, era control de daños. La japonesa no se apresuró a responder. Miró hacia la camarista y luego de nuevo al gerente. Cuando por fin habló, fue breve y decisiva. La camarista tradujo: «Dice que aceptará las mejoras, pero solo si yo permanezco con ella como su asistente personal durante su estancia». El murmullo en la sala cambió de tono. Esto no era solo una huésped recibiendo trato especial. Era una huésped eligiendo su propio personal, frente a las narices del hotel. El gerente dudó, mirando al director. El director dio un leve asentimiento resignado. No tenían opción. «Por supuesto», respondió el gerente, forzando una sonrisa. La camarista sintió el peso de todas las miradas en ese lobby. Pero esta vez no había lástima ni juicio, solo admiración y quizá un poco de asombro. Por primera vez, ella no era solo la camarista del rincón. Ahora era la que movía los hilos. La japonesa le sonrió de verdad esta vez. La camarista aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar. Guión bajo, 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 guión bajo. Al final de la semana, la camarista ya no era solo una camarista. Había estado al lado de la japonesa todos los días, en reuniones, cenas y conversaciones privadas con ejecutivos. Tradujo contratos, resolvió malentendidos y se aseguró de que cada acuerdo avanzara sin tropiezos. La mujer la observó de cerca, poniéndola a prueba bajo presión, viendo cómo se desenvolvía en salas llenas de gente poderosa.
y nunca la vio titubear. La última noche, mientras estaban sentadas en el salón privado del hotel, la mujer se inclinó y habló suavemente en japonés. La camarista escuchó, y su corazón dio un brinco. Dice, pensó con incredulidad, que quiere que trabaje para ella de manera permanente. La mujer sonrió, repitiendo la oferta en inglés para que no hubiera malentendidos. Un puesto de tiempo completo, viajar por el mundo, un salario mucho mayor de lo que la camarista jamás había imaginado ganar. No tardó mucho en responder. Sí, dijo, con voz firme pero el pecho apretado por la emoción. La mujer le tendió la mano. La camarista la estrechó, sabiendo que su vida acababa de tomar un giro que nunca habría previsto. Y el lobby nunca olvidaría ese día. Piensa en cómo empezó. Una mujer de apariencia sencilla en la recepción. Una mueca. Un comentario para ponerla en su lugar. Tal vez debería buscar algo más barato. Todos en ese lobby creyeron que sabían la historia. Pensaron que solo era otra huésped que no encajaba en la parte fina del hotel. Pensaron que la camarista afrodescendiente era solo otra figura de fondo, empujando un trapeador y guardando silencio. Estaban equivocados. Lo que no sabían era que esa mujer era multimillonaria. Lo que no sabían era que la camarista callada hablaba japonés perfectamente y tuvo el valor de intervenir cuando nadie más lo haría. Lo que no sabían era que las apariencias engañan. En el transcurso de una sola tarde, el poder cambió por completo. Las personas que las habían menospreciado ahora se desvivían por complacerlas. Y la camarista se fue con un trabajo que la llevaría por el mundo, porque habló cuando importaba. Así que aquí está la verdad. Nunca subestimes a alguien por su apariencia o por el trabajo que hace. No conoce su historia. No conoce sus habilidades. Y quizá algún día tengas que responderle a esa persona. Si tú hubieras estado en ese